Critica Godzilla y Kong, el nuevo imperio, una experiencia épica que no te puedes perder. Que como todos sabemos viene siendo la secuela de la película de Godzilla contra Kong del 2021, así como también es la quinta película de la franquicia del Monsterverse. Y así como también viene siendo la película número 38 de la franquicia de Godzilla y la película número 13 de la franquicia de King Kong. Así que como ves amigo, hay muchas películas de estos dos monstruos. Y esta película se sitúa después de derrotar al Mecha Godzilla. King Kong establece su territorio en la Tierra Hueca, mientras que Godzilla establece su territorio en la superficie, al ladito, digámoslo así, de la humanidad. Muy bien, dicho esto, comencemos con la crítica. Empezamos con el director Adam Wingard, que como todos sabemos fue el director de la película anterior, es decir, Godzilla contra Kong del 2021, pero realmente los orígenes de este director digamos que son un poco más desconocidos porque dirigió esas películas de adolescentes de terror, como La calle del terror parte 1, 1994 del 2021, o Oscuros secretos del colegio del 2021, o She Dies Tomorrow del 2020. Así que como ves, realmente tuvo un inicio bastante sorprendente, pero me parece que este director fue mejorando película tras película. Al grado que para mí en esta película da un paso hacia adelante y creo que todas estas películas lo ayudaron a mejorar. Porque realmente para mí creo que entendió perfectamente de qué se trata este tipo de películas. Así como también se vio que escuchó las críticas de la película anterior, sobre todo en este caso del público, quien se quejaba sobre todo de la parte de los humanos. Así que en este sentido yo le voy a poner palomita al director porque francamente hizo una película bastante redonda, dándole a la gente lo que estaba pidiendo. Muy bien, ahora pasemos a la crítica del guión. En este caso está a cargo de Terry Rossio, que trabajó en la película anterior de Godzilla contra Kong del 2021, pero también ha trabajado en las películas de Piratas del Caribe, tanto la del 2017 como la del 2011. Así que como ves, realmente es un escritor bastante experimentado, pero otro de los escritores del guión sería Jeremy Slater, que también trabajó como coescritor en la serie de Umbrella Academy del 2019 hasta el presente, en la serie del Caballero Luna del 2022, en la serie también de Death Note del 2017, que es así, no estuvo muy buena, y el otro coescritor de esta película sería Simon Barrett. Él ha trabajado en varias películas, aunque no muy conocidas, que en este caso sería The Black Phone del 2022, Signs del 2021, Blair Witch, quizás la más conocida, del 2016, entre muchas otras, pero como ven, realmente este grupo de 3 escritores es bastante experimentado y se nota en esta película. Porque en esta película realmente le dieron mucho más desarrollo a Godzilla y a King Kong. Sí, obviamente hay gente que se queja que no hay mucha interacción con respecto a los humanos, ni tampoco mucho desarrollo de los personajes, pero para mí creo que es el desarrollo justo entre los monstruos y los humanos. Así que en este caso a los escritores les voy a poner palomita, aunque sí, es verdad, hay 2 o 3 sacadas cosas de la manga, ahora sí que como dicen, el poder del guión, como por ejemplo lo del guante metálico de King Kong, además también el camuflaje de la nave que se pareciera mucho a los monstruos voladores de la Tierra Hueca, que realmente a mí no me molestaron tanto. Ahora pasamos a la crítica de la producción, que estuvo a cargo de Thomas Tull, John Janet y Mary Bartlett, que francamente aquí yo no tengo ninguna queja porque me parece que es lo que más sobresale de esta película, como por ejemplo la fotografía de Ben Sirin, que a lo mejor no es muy conocido, pero este director neozelandés ha trabajado en varias películas que nos gustan mucho a los geeks, como por ejemplo The Batman del 2022, Black Adam del 2022, Shazam, La furia de los dioses del 2022 y Aquaman, El reino perdido del 2023. Así que como ves, es un fotógrafo bastante geek. Y se nota bastante bien su estilo en esta película, con los colores bastante vibrantes, así como también las luces bastante chillonas y el uso de sus colores fluorescentes, así como también sus tomas de día, que es algo como que se repite en todas sus películas. Y otro punto positivo en la producción vendría siendo la música de Junkie XL, por si le faltaba algo a esta producción. Por eso realmente en este caso a la producción sí le voy a poner palomita.
Ahora pasemos a la crítica del elenco, que francamente, en este caso, como ya había dicho, esta película realmente no se enfoca tanto en los humanos. Pero a pesar de esto me parece que todos hicieron un buen trabajo, y en este caso la que sí sobresalió, al menos para mí, sería la actriz Rebecca Hall, que además de que se ve más guapa con su cambio de imagen, también me parece que actúa mucho mejor que la película anterior. Y ella viene siendo, como quien dice, la que lleva el drama o el muy poco drama que hay en esta película, así como también viene siendo también una especie de narradora que explica básicamente lo que está pasando con los monstruos. Así que realmente a ella también le pongo palomita. Y en el caso del actor Dan Stevens, me parece que sí, su personaje era demasiado saturado o exagerado. Porque sí, era importante su personaje veterinario y sacadientes, pero sí, realmente estaba escrito como de una forma muy caricaturesca. Mientras que todos los demás personajes eran mucho más reales y más serios. Aunque francamente a la mera hora no afecta absolutamente nada a la película, pero sí, realmente le hubiera bajado yo 2 rayitas. De ahí fuera todo el elenco es bastante cumplidor. Aunque realmente en esta película no hace mucho que digamos. Aunque finalmente ellos son los que le ponen el humor y el corazón a esta película. Así que para mí, al menos, creo que esta parte de los humanos me parece que es la parte más balanceada, porque la película es de monstruos, no de humanos. Es decir, la película es de Godzilla y de King Kong, no de los humanos que conocen a estos monstruos. Así que en mi opinión me parece una mejora bastante significativa con respecto a la película anterior. Porque al final de cuentas vienen siendo humanos que no estorban y ayudan a la historia. Y estos humanos vienen siendo los personajes secundarios. Para que de esta forma brillen los monstruos, que era lo que estábamos pidiendo todos los fans. Y francamente creo que en esta película lo consiguen por fin. Y esto se nota en la nota que le da la crítica mundial, por ejemplo en este caso a la película de Godzilla y con El Nuevo Imperio del 2024, en el Metascore anda en 78 sobre 100. Mientras que en Rotten Tomatoes anda con el 87% basado en 344 reseñas. Y en cuanto a los puntos que le da la audiencia, anda en 92%. Es decir, que básicamente la gran mayoría de los espectadores han dejado una opinión bastante positiva de la película. Así que como ves, amigo, realmente yo estoy también totalmente de acuerdo tanto con la crítica como con el público. Me parece que esta película es una película de 9. Porque me parece que esta película nos ofrece realmente un buen espectáculo de monstruos bastante satisfactorio, y diría que también cumple con las expectativas de los fans. Además que también me parece que eleva esta película a una categoría muy similar a la de Vengadores Endgame, es decir, como el pináculo de esta franquicia y de este universo de monstruos, que realmente me parece bastante difícil que puedan superar a esta película, dado que para mí también se convierte en la mejor película del Monsterverse. Así que sinceramente lo veo bastante difícil que puedan igualar o superar a esta película, dado que para mí se convierte en la película perfecta del Monsterverse. Y de paso en el ejemplo perfecto de lo que se debe hacer en las películas de monstruos. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios. ¿Crees que esta película se convierte en la mejor película del Monsterverse y quizás en la mejor película de los monstruos Kaiju que hemos visto? Te leo en los comentarios. Gracias por el apoyo. Te recomiendo por lo pronto este video de la crítica de los Ghostbusters Apocalipsis Fantasma, la película que es así, fracasó épicamente. Bueno, al menos para mí. ¿Qué piensas tú? Te leo en los comentarios también. Gracias por el apoyo. Únete a la comunidad. Bye.